Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que estén viendo el video. Con esta, con esta última secuencia de diapositivas, lo que vamos a hacer es culminar con esta unidad, ¿sí? Para empezar ya a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de la piel. Ya habíamos hablado de los diferentes tipos de tejido, ahora nos vamos a quedar con la piel. Esta piel también es conocida como membrana cutánea, ¿sí? Recorre y cubre toda la superficie del cuerpo, por lo cual es el órgano más extenso y más pesado que tiene el cuerpo. Vamos a dividirlo en dos partes principales. La primera es una parte más superficial, ¿sí? Más delgada, que la vamos a llamar tejido epitelial o epidermis. ¿Sí? Epi quiere decir encima, así que está encima de la dermis. Esta porción de este tejido es avascular, quiere decir que no está vascularizada, no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Y la parte más profunda y más gruesa del tejido se llama, la denominamos dermis, ¿sí? Entonces, epidermis está más en la parte superior, en la parte más externa, ¿sí? Después viene la dermis, que esta sí está vascularizada, y por último hay un tejido subcutáneo, ¿sí? Que está debajo de la dermis o hipodermis o tejido hipodérmico, que no forma parte de la piel, pero lo vamos a nombrar porque está íntimamente relacionado con esta, ¿sí? Acá en el dibujo vemos a grandes rasgos, vamos a irlo trabajando después más adelante en el video. Primero, como podemos ver, esta capa más delgada a la que llamamos epidermis, ¿sí? Después tenemos la dermis en una porción claramente mayor y más gruesa. Fíjense que esta epidermis no está vascularizada, ¿sí? Ven que los vasos no llegan a la epidermis. En cambio, en la dermis, acá ya sí tenemos capilares, tanto arteriales como venosos, ¿no? Tenemos después, la raíz del vello, ¿sí? El folículo piloso, etcétera, y por debajo sí acá vemos el tejido subcutáneo, ¿sí? O la capa hipodérmica, que está de característica mayormente adiposa, ¿sí? Que también está vascularizado, y se van a ver acá, a ver si en esta se evidencian bien, bueno, van a estar en contacto con estos corpúsculos que nos van a ayudar a tener sensibilidad, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Entonces decíamos, la epidermis es esta capa más delgada, está compuesta en una gran medida por células de queratina, ¿sí? Que se llaman queratinocitos, perdón. Entonces decimos, esta capa está compuesta por un epitelio pavimentoso estratificado y queratinizado. Fíjense que cuando lo vimos en la clase anterior, los tipos de tejidos, habíamos hablado de a qué llamábamos estratificado. Fíjense que en esta imagen no se ve tan claro, pero en la siguiente se va a ver mejor. Esta epidermis está compuesta por varias filas, ¿sí? De células, por eso le decíamos que era estratificado. Y contiene 4 tipos principales de células: los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. En mayor medida, por supuesto, que vamos a encontrar los queratinocitos, ¿sí? Bien, estos queratinocitos que les nombraba ocupan alrededor del 90% de las células epidérmicas, ¿sí? Y están distribuidos en 4 o 5 capas. Producen la proteína esta que hablábamos antes, que es la queratina. Esta proteína es una proteína fibrosa que resiste, ¿sí? Y ayuda a proteger de todos los órganos que están por debajo, protege la piel, ¿sí? Los tejidos subyacentes. ¿De qué los protege? Del calor, de los microorganismos y de los compuestos químicos. Estos queratinocitos
también producen una especie de sellado que va a ayudar a repeler el agua y a disminuir la salida, o sea, la pérdida de agua del organismo. Y inhiben también el ingreso de materiales extraños. Después teníamos en muchísimo menor medida, ¿sí?, los melanocitos. El término melanos viene de la palabra negro. ¿Y por qué hace referencia a esto? Melanocitos, acuérdense que son los que nos va a dar a nosotros la tonalidad de la piel. Díjese que sus largas y delgadas dendritas que vemos acá se parecen mucho a la célula del sistema nervioso, ¿sí?, a la neurona, porque fíjense que tienen las dendritas, estas prolongaciones largas, ¿sí?, y dentro del núcleo le estaría faltando obviamente el axón, pero bueno, estas dendritas o estas proyecciones se extienden entre los queratinocitos que hablábamos antes y le transmiten gránulos de melanina, que es lo que le va a dar el color, el pigmento a la piel. Tenemos básicamente dos pigmentos mayormente, ¿sí?, que es el amarillo rojizo y el pardo negruzco. Y este es el que le va a dar, como decíamos antes, el color a la piel. También absorbe los rayos ultravioletas nocivos, ¿sí? Acuérdense que solamente las dendritas son las que se van a filtrar entre medio de los queratinocitos, ¿sí?, pero está por debajo de ellos. Estas células de Langerhans, pero están diciendo la pronunciación correcta, también se denominan células dendríticas, ¿sí?, también tienen estas prolongaciones, se originan en la médula ósea y van a migrar hacia la epidermis. Estas participan en la respuesta inmunitaria. En la siguiente, ya cuando vemos sistema inmunitario, las van a volver a reconocer, ¿sí? Ayudan, ¿sí?, contra estos microorganismos que van a invadir la piel y son muy sensibles a la luz ultravioleta. Entonces, la función de estas células consiste en ayudar a otras células del sistema inmunitario a reconocer los microorganismos invasores y destruirlos. Por último, en esta epidermis tenemos las células de Merkel. Estas son las menos numerosas, ¿no? Sí, pero fíjense que van a estar en contacto con la neurona sensitiva y el disco táctil, que es el disco de Merkel. Esto es lo que va a ayudar, ¿sí?, a percibir las sensaciones táctiles que después van a ser interpretadas por el sistema nervioso, ¿sí? Ahora vamos a ver estas capas que estábamos hablando. Fíjense, desde la superficie hasta la más profunda, esta epidermis tenía los queratinocitos muertos primero, otra hilera de queratinocitos, ¿sí?, otra hilera más de queratinocitos. Fíjense que acá empiezan a aparecer algunas de las células de Langerhans y las células de Merkel. Y la última capa, ¿sí?, que es el estrato basal, que es el que está en contacto justamente con este manto basal. Fíjense que acá en el cuadro está exactamente inversa de la aparición que estábamos nombrando. Entonces, este estrato córneo es este. Fíjense, tengan que hacer la relación porque en el cuadro figuraba al revés. Este contiene desde 25 a 30 hileras de queratinocitos muertos, ¿sí?, aplanados, y que contienen gran cantidad de queratina. ¿Para qué creen ustedes? Bueno, esta descamación la vemos todos los días, sobre todo aquellos que duermen en sábanas oscuras van a ver su estrato córneo en realidad desprendido, se descama la piel porque es piel muerta. Fíjense cómo está acá dibujada con la sensación de descamación. Esta piel se va cambiando día a día, se va descamando y las capas van ascendiendo, ¿sí? ¿Para qué puede servir esta descamación? Cuando vemos sistema inmunitario vamos a trabajar con esta primera barrera, que es la barrera física,
¿sí? Esta primera barrera es justamente la epidermis, y esta descamación lo que hace es que como estas células están muertas y se van a salir, cualquier microorganismo que ingrese por acá, o que quiera ingresar mejor dicho, no va a tener de dónde aferrarse, ya que va a ser desprendido junto con la piel. Nosotros permanentemente eliminamos microorganismos que intentan adherirse a la piel con el lavado de manos, con el baño, la higiene, la fricción, ¿sí? Que no tienen la capacidad, salvo que haya una lesión en la piel más profunda, no tienen la capacidad de sujetarse, porque justamente este estrato córneo, ¿sí? Se va a ir desprendiendo día a día. Después tenemos el estrato lúcido, que lo vemos aquí abajo, ¿sí? Que dice solo presente en la piel de los pulpejos de los dedos, o sea, de las palmas, de las manos y la planta de los pies, ¿sí? También son queratinocitos muertos, ¿sí? Pero son planos y transparentes y tienen gran cantidad de queratina. Entonces después seguimos ascendiendo, en este caso sería bajando en el dibujo y ascendiendo en el cuadro, vamos a encontrar el estrato granuloso, que es ese que le va a dar esa impermeabilidad de la que hablábamos antes para poder repeler el agua, ¿sí? Y no perder los líquidos internos. Fíjense que incluso en las estructuras celulares se ven la mayor cantidad de líquido está contenida debajo de este estrato, ¿sí? Después tenemos el estrato espinoso, ¿sí? Que tiene de 8 a 10 hileras de queratinocitos, y que ya estos por supuesto están vivos, ¿sí? Y que contienen las proyecciones de los melanocitos que vamos a nombrar, que ya habíamos nombrado anteriormente. Y por último la capa basal, que es la capa más profunda, que está compuesta por una sola hilera de queratinocitos, ¿sí? Que son cúbicos o cilíndricos, depende de la ubicación, ¿sí? Y que va a ser los que van a estar más en contacto obviamente con la dermis ya. Se ve en azul, ¿sí? Perfecto. Vamos a seguir avanzando hacia la dermis. La dermis está formada sobre todo por tejido conectivo denso, ¿sí? Fíjense que la epidermis acá la va a mostrar en verde, ¿sí? Acá. Y la dermis, que marcó una parte, pero la dermis es muchísimo más gruesa que la epidermis, ¿sí? Los vasos sanguíneos, los nervios y las glándulas y los folículos pilosos, ¿sí? de los vellos se encuentran todos en la dermis, ¿sí? Y es fundamental para la supervivencia de la epidermis, ya que justamente esta está vascularizada y la epidermis no, ¿sí? Puede dividirse en dos regiones, una región papilar, ¿sí? Que es la más superficial y delgada, y una región reticular, que es la más gruesa y profunda. Bueno, estas dos regiones de las que hablábamos, en las que se divide la dermis, vamos a tener primero la papilar, que es la más delgada, ¿sí? Aproximadamente un quinto del grosor que va a contener la dermis está ocupado por esta región papilar. Está constituida por tejido conectivo areolar, ¿sí? Fibras de colágeno y elastina, ¿sí? Acá podemos encontrar unas fibras nerviosas libres y algunos capilares, ¿sí? Después tenemos la región reticular, que es como habíamos hablado, de la más profunda, ¿sí? Y la más gruesa, por esto ocupa alrededor de los quinta parte de la 4 de las quinta partes del tejido, ¿sí? Está formado por tejido conectivo denso, ¿sí? Y va a tener por supuesto colágeno y fibras de elastina gruesas. Y acá vamos a encontrar algunas células adiposas, folículos pilosos, los nervios, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Bueno, vamos a hablar por último, ya para ir terminando, de algunas estructuras anexas de la piel. Entre ellas encontramos este pelo o vello, ¿sí?
está presente en la mayor parte de la superficie corporal, no la vamos a encontrar ni en las palmas de las manos ni en la planta de los pies. El grosor y el patrón de cómo está distribuido este vello va a tener más influencia genética que cualquier otra, que por cualquier otra causa, ¿sí? Esto va a estar más influenciado por una cuestión genética, ¿sí? Igual que el color, la coloración del cabello y si es lacio o enrulado, etc. Ofrece protección, no tanto como antes, obviamente. Si estudiáramos la evolución después de la aparición de la ropa, hay muchas partes donde empieza a disminuir la necesidad de esta protección que ofrece, es bastante limitada, pero sí sobre la cabeza, sí, el cuero cabelludo lo resguarda para que no sufra tantas heridas y sobre todo para protegerlo del sol, ¿sí? Y de la pérdida de calor, sobre todo en invierno por la exposición. Y las uñas también, ¿sí? Como una estructura anexa, está compuesta por células epidérmicas queratinizadas muertas, ¿sí? Pero juntas y compactadas parece una cubierta sólida que forma, ¿sí? Esta lámina, esta placa, ¿sí? Es la porción visible. Fíjense, bueno, este extremo es el extremo libre, ¿sí? Que no está adherido directamente. Esta cutícula, ¿sí? Y acá vamos a ver el lecho unguial. Por supuesto está la raíz de la uña, ¿no? También. Pero acá vamos a ver el lecho unguial. Esto es lo que nosotros cuando como enfermeros vamos a presionar, ¿sí? Presionamos sobre esta superficie, sosteniendo la parte superior de la uña y la parte inferior de la falange. Entonces vamos a presionar como para cerrar un poco la circulación hasta que se ponga blanco. Al soltar vamos a ver el relleno capilar, o sea que tan rápido esta parte, ¿sí? Se va a poner rosa nuevamente. Eso nos va a dar a nosotros la idea de la irrigación, y acá es donde vamos a utilizar el oxímetro de pulso, o también conocido como saturómetro. Bueno, a grandes rasgos, las funciones de la piel entonces decíamos que son protección, la termorregulación, el reservorio de sangre, ¿sí? En escasa cantidad, pero como es un tejido, como es el tejido más grande, también puede actuar como reservorio, ¿sí? Contiene gran cantidad de sangre. La sensibilidad cutánea, de excreción y absorción, ¿sí? Y la síntesis de la vitamina D. Sobre esto vamos a tener nuestra clase de consulta. Lo que vamos a hacer ahora es dar por terminada esta unidad de tejidos para poder pasar, ¿sí? Ya a la siguiente unidad. Nos estamos viendo, chicos, y espero que anden bien.